tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Les doy la bienvenida a este webinar para que podamos dialogar un poco sobre las políticas públicas. Ya estuvimos haciendo unos ejercicios con ustedes, por lo que seré un poco breve para que podamos agilizar nuestro video. Bueno, dentro de las políticas públicas, podríamos manejar que es un acto político que no está de moda por los discursos políticos que puedan tener algunas autoridades, sino que los propios ciudadanos se han involucrado cada día más en las políticas públicas, en la construcción de estas políticas públicas. Las políticas pedagógicas son decisiones sobre el qué y el cómo. ¿Realmente nos sirve una política pública o hasta dónde puede tener un alcance? Ese sería como que la pregunta, ¿por qué y para qué? ¿O cómo se podría estar estructurando una política pública? Y bueno, haciendo una reflexión, ¿para qué serían las políticas públicas? Sería como un medio de análisis y posterior a toma de decisiones. Generalmente, pues los políticos se enfocan mucho en las políticas públicas para crear seguidores. ¿Por qué? Porque nos ven ahí de una política pública muy concreta, muy fácil, muy establecida, pero la realidad es otra. Habíamos comentado que generalmente quien realiza una política pública, pues es una persona que no sale a un contexto verdadero, actual, y que cómo podría implementarlo realmente y que pueda ser funcional esta política pública. Pues bueno, les doy la bienvenida al licenciado Luis Jesús Yáñez Sánchez y a la licenciada Alitzet Falcón. Gracias por estar aquí. Y pues bueno, no sé si podamos compartir el sentir de lo que es una política pública, licenciado Luis Jesús. Claro que sí. En esta parte de que es una política pública, considero que es a falta de algo dentro de un Estado. Por eso es que se cree, por eso se le llama política pública, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado, la necesidad de una república, el tener una ambición dentro de una nueva ley, quiere decir que pues esa ambición es la falta de algo que va a implementar gobierno dentro de una de las áreas. Y al crear una política pública, ya sea dentro del sector salud, educativo y demás, pues va a estar ayudando a mejorar esa área, a potenciarla y a tener mejores resultados a nivel estatal y a nivel nacional para cada uno de los ciudadanos. Gracias, licenciado. ¿Podría pedir la participación de la licenciada Litzel respecto a lo que es una política pública, licenciada? Sí, buenas noches. Anda por ahí un anuncio, ojalá no vaya a entorpecer la actividad. Bueno, pues política pública, ahora sí que, pues es esta relación que se desarrolla en un estado, en el país, en una nación, a base pues de las decisiones que realizan los funcionarios públicos. Se supone que estas personas deben de ver por la necesidad, por las carencias, por las características que hay en cada una de las naciones, en nuestra nación, por ejemplo, y y pues deben de favorecer a los servicios que como ciudadanos necesitamos, ¿no? Es esa la política pública. Gracias, licenciada. Bueno, tenemos en cuenta igual que no solamente yo creo que a los maestros nos debería interesar una política pública relacionada con la educación, sino que muchas de las políticas públicas pues afectan verdaderamente no solo a la educación, sino en otros aspectos, ¿no? Generalmente hay maestros que dicen, bueno, a mí no me interesan las políticas públicas, cuando en realidad muchas veces estamos inmersos en diferentes políticas públicas y más cómo se genera el sistema educativo, ¿no?
existen en nuestros estados pues autoridades que de alguna manera pues siempre están inmersos en aspectos políticos, en aspectos públicos y que pues bueno, generalmente pues la mayoría de los docentes pues igual de alguna manera están inmersos, muchas veces les gusta o no les gusta, pero de alguna manera están incluidos dentro de estas políticas públicas. Bueno, pues haciendo esta pequeña reflexión, paso a hacerles una pregunta para que igual podamos irnos enfocando en lo que son las políticas públicas. Con el licenciado Luis Jesús, le hago la siguiente pregunta, licenciado. ¿Cómo considera que se han generado las políticas públicas en este actual gobierno? Claro que sí. Considero que estas políticas públicas se han hecho a unas necesidades que se encuentran. Claro está, cada sexenio que se va entrando dentro de nuestra república hace una encuesta o hace una estadística para ver las necesidades que tiene el país en general y va separándolo por áreas. Y al ver cada una de las necesidades, crea esas políticas públicas para mejorar esa necesidad o para erradicar la necesidad y para que la república vaya en crecimiento y llegue a su totalidad plenitud. Es por eso que al crear cada una de esas políticas públicas se tiene que tomar pues esas estadísticas o esos consensos que se hacen para mejorar y para dar asertivamente la respuesta a lo que el país necesita. Gracias. Efectivamente, usted hablaba de algunas estadísticas. Sin embargo, generalmente gobiernos que en lugar de tomar estadísticas, pues toman en cuenta más una cierta acción que ellos puedan tener para implementar más votantes que en sí para poder ayudar a la ciudadanía. Esto hace que muchas veces esas políticas públicas se vayan de lado y no hagan la función que tienen que hacer. Licenciada Alitzel, le repito la pregunta igual que al licenciado. ¿Cómo considera que se han generado estas políticas públicas en este gobierno? Bueno, pues yo he observado mediante cada gestión de gobierno que van como que haciendo lo que el gobierno pasado dejó. Por ejemplo, hicieron un puente o tienen planeado hacer un puente. Nada más está el plan, este presidente no lo hizo. Viene el siguiente presidente, el siguiente presidente, como que lo empieza a hacer, le empieza a dar cimiento, se va, ahí queda, viene el otro, así, lo van como que retomando y retomando y retomando. Entonces, he visto, por ejemplo, en este gobierno, que pues las políticas públicas así se han desarrollado. Algunos presentan un proyecto, lo dejan pues ahí nada más en un inicio, viene el otro presidente y lo va a ir desarrollando. Pues no sé si como país nos vaya a perjudicar o a beneficiar. Vamos muy lento en cuestión de política pública, vamos muy, muy lento en cuestión de servicios públicos también, educación, entre otros. Aquí, por ejemplo, en el estado de Chiapas, se ve la carencia de esa realización que tienen los gobiernos, ¿no? Quizá porque pues es un estado un poco marginado y piensan que las personas no se dan cuenta, no van a decir nada, pero pues las personas se dan cuenta simplemente que tienen miedo de hablar y por eso no hay pues un avance más. Esa es la forma en la que he visto que el gobierno marcha en cuanto a servicios públicos, a políticas públicas. Gracias, licenciada. Sí, de hecho, yo creo que a nosotros como ciudadanos nos cuesta lo que son las políticas públicas y si en algo nos cuesta, pues es precisamente en lo económico. Usted comentaba que hay algunas políticas que se realizan en años pasados y que los que ahorita están
pues difícilmente siguen esas políticas o las actividades que ellos han hecho porque no quieren como que tener una relación con lo que ellos han hecho. Sin embargo, eso nos ha costado demasiado económicamente, tan solo en algunas situaciones que han ocurrido en el país, que como el actual gobierno no está de acuerdo, bueno, pues deja perder todos esos grandes proyectos que ya nos costaron, que ya salieron de nuestros bolsillos y de muchas instituciones igual, pues ese dinero por el hecho de que no tienen una misma visión política. Entonces, muchas veces estas políticas públicas se vician de acuerdo a quien esté al mando en el poder. Entonces, es una situación que en lugar de ir avanzando, pues nos quedamos estancados o vamos en retroceso. Generalmente, pues no están acostumbrados los políticos a poder terminar obras o actividades que otros gobiernos han implementado, lo que nos cuesta un retroceso, porque dicen, bueno, si ya tenías a lo mejor un aeropuerto y ya lo dejaste ahí como un elefante blanco, entonces todo ese dinero que se invirtió, todo ese tiempo que le quitó el hacer otro, o a lo mejor otra obra que beneficiara al país completo o a cierto estado, pues ya es dinero perdido y que precisamente van perdiendo peso en estas políticas públicas. Por eso a veces el ciudadano no, no le importan las políticas públicas, no se inmiscuye en ellas porque dice, bueno, ¿para qué me sirve a mí una política pública, no? Entonces, es verdaderamente desesperante que existan estados con una pobreza total y que en otros estados pues esté haciendo mal uso de los recursos. Entonces esto demerita lo que son las políticas públicas. Y en educación es igual, o sea, vamos haciendo cosas que nos van generando gastos igual y que a lo mejor ahorita el implementar que te den unos libros nuevos, pues genera que ya los que ya estaban editados, los que ya estaban para entregarse, pues ya se van a desecho. Entonces todo ese dinero igual hace que se generen otros aspectos y que ya las políticas públicas pues cambien a otra visión, ¿no? En un aspecto tan sencillo, pues puede haber un gran cambio en una política pública. Entonces ya no está funcionando como debería de ser. Bueno, paso a la siguiente pregunta para el licenciado Luis Jesús. ¿La pedagogía que se implementa en sus escuelas es adecuada al plan curricular general, licenciado? Muy bien, creo que esa pregunta es a veces como complicada de poder responder, ¿no? Porque como lo dice, dentro del plan curricular existe una gama muy fuerte que se tiene que desplazar a lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo. Lamentablemente, la parte de la pedagogía o la parte de cómo llevamos las clases a cabo, muchas veces no se está contemplando al 100% las mallas curriculares, porque unas no se conocen, dos no saben dónde se sacan, tres en ningún momento se habla, existe un plan curricular general, de ahí se va desenfocando la parte de educación básica, media superior, superior y demás, sino más bien lo único que se hace es, pues yo ya he dado clases mucho tiempo, pues de ahí me voy a basar. No, creo que actualmente lo estamos viendo con este nuevo plan y programas 2022, que está tratando de descentralizar esa parte y que los maestros se pongan un poco a estudiar, a ver y a generar su propio conocimiento para que de esa manera la malla curricular que tenemos de este nuevo plan y programas del 2022 se implemente de una manera diferente y el docente pueda cambiar esa forma de cómo está dando su clase y cómo las lleva a cabo. Gracias, licenciado. Sí, en efecto, muchas veces la pedagogía que nosotros podamos implementar, pues sí, no está tan enfocada a lo que es nuestro contexto, ¿no? Y por eso muchas veces igual precisamente las políticas públicas y las pedagogías que implementamos en las escuelas, pues no son óptimas en las comunidades en las que estamos, ¿no? Como lo vuelvo a reiterar, pues yo creo que muchas veces el que
se implemente una política pública desde una ciudad o desde un escritorio, pues no implica que pueda ser apropiada para muchos contextos. Licenciada Alitzel, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta? ¿Si la tiene o se la repito? ¿Me la puede repetir, por favor? Cuando la escuché, no la escuché bien. Sí, claro, licenciada. Dice, ¿la pedagogía que se implementa en sus escuelas es adecuada al plan curricular general? Bueno, la pedagogía que utilizamos como maestros y compañeros de escuela no es la que viene ahora sí en los planes y programas de estudio. Por ejemplo, yo cuando inicié con el grupo escolar de 5º grado no usé los libros de texto porque mis alumnos no sabían leer. Algunos no reconocían las letras del abecedario. Entonces lo que me enfoqué fue a alfabetizarlos. Y pues ya después de que vi que ya podían leer, me enfoqué en comprensión lectora para después empezar a utilizar los libros de texto. Me atrasé prácticamente un trimestre, pues, y ya de ahí pues empecé a retomar el libro de texto y los planes y programas, pero de una manera totalmente diferente. No, en este caso, no utilizamos pues ahora sí, de manera personal yo no lo utilicé, no sé si los demás compañeros lo llegaron a utilizar. Considero que no totalmente y no con todos los niños, porque como les menciono, es una comunidad marginada, no hablan mucho el español, y pues a veces considero que en esa parte el sistema pues tiene olvidados a esta sociedad pues hablante de otra lengua que no sea el español, ¿no? Y no piensan pues ahora sí en el contexto en el que se encuentran. Así es, tenemos una diversidad enorme en nuestro país y muchas veces no se contextualiza, pero también es cierto que ahorita que igual nos piden hacer nuestros propios ajustes a lo que vamos a estar implementando, pues de alguna manera sí nos da un poco de temor, ¿no? Porque dices, ¿cómo voy a sacar un tema, pero ya justificado, ¿no? A lo mejor en nuestras planeaciones las ajustamos de alguna manera, pero ya así como nos los está pidiendo las de contextualizarlo, pero ya con un enfoque educativo tal cual como ellos lo estarían estableciendo, pues nos resulta un tanto complicado, ¿no? A lo mejor se nos hacía más fácil hacer las adecuaciones o los ajustes razonables. En este caso usted hizo un ajuste razonable porque no podía pasar a la implementación de los libros cuando ellos ni siquiera sabían las letras, ¿no? Ni siquiera sabían leer o escribirlas. Entonces tuvo que hacer todo un ajuste razonable para poder implementar ya después lo que le establecían. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que hacer esa gran labor porque no podemos ajustarnos tal cual lo que nos mandan, sino que de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a nuestra aula, pues es lo que vamos a estar implementando porque es nuestra realidad, no es la realidad de las personas que hicieron algo en general, sino que es lo que nosotros vivimos día a día en un aula y que muchas veces no se valora ese trabajo del maestro, el que pueda hacer esos ajustes razonables para que sus alumnos realmente estén obteniendo un aprendizaje significativo. Gracias, licenciada. Bueno, pues paso a la pregunta número 3, que dice, desde tu perspectiva docente, ¿con qué políticas públicas pedagógicas no concuerdas? ¿Nos puedes apoyar con la pregunta, licenciado Luis Jesús, por favor?
Claro que sí. Desde mi práctica docente, con cuales no podría concordar, creo que más de no concordar con la política pública es cómo la aterrizan. Cómo aterrizan esa política pública y al aterrizarla no ven las necesidades, como lo decían en algún momento, que se tienen en las comunidades, que se tienen en algunos estados. Solamente lo aterrizan en la parte de decir, bueno, aquí la parte de la Ciudad de México lo tiene todo, no veo tantas necesidades, pues se va a implementar, por así decirlo. Pero ¿por qué no se van a otros estados? ¿O por qué no se van a otros municipios? ¿O por qué no se van a unas comunidades donde en verdad se encuentran esa parte de rezago, esas inconformidades, esas necesidades? ¿Por qué? Porque el poder aterrizar esa política pública pues sí, de esa manera interpretar una economía más fuerte. Porque si no lo tiene el Estado y la política pública dice que van a ocupar tecnología, que van a implementar diferentes formas de ver clases a distancia y demás, pero no tienen luz, no tienen dispositivos, no tienen internet, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí hay diversas necesidades que se tienen que cubrir primero para posteriormente hacer que la política pública sirva y de esa manera estén todos los que están, alumnos, docentes o personal en general, puedan llevarla a cabo de una mejor manera. Así es. De hecho, en pandemia yo creo que la mayoría de los maestros tuvo esa situación, ¿no? A lo mejor pensaban que la tecnología no nos iba a alcanzar por lo menos en unos cuantos años, sin embargo, tuvimos que implementar todas esas estrategias y de alguna manera tener una conexión con nuestros alumnos, pero al gobierno muchas veces no le importa si tú tienes internet, si tienes una laptop, si tienes la manera de tener un contacto con ellos. Ellos simplemente establecen lo que se va a hacer, pero no valoran todos los aspectos que pueda tener el país en cuestión de comunicación, de tecnología, y que hay demasiadas comunidades que están tan alejadas que a veces ni siquiera tienen luz, ¿no? O que los papás no tenían a veces el dinero como para poner a un teléfono celular y poder mandar aunque sea un mensaje a su maestro. De hecho, hay partes en las que ni siquiera existe una conexión, que no hay señal. Entonces sí resulta realmente complicado que podamos estar ya en la actualidad y que ya no podemos regresar a lo pasado, sino que es a partir de la pandemia implementar toda esa parte de la tecnología y que ya no podemos regresarnos a que, bueno, yo no sé, yo no puedo. O sea, para la educación y para las personas que están al mando y para el gobierno, para ellos no es importante lo que tú pienses o si realmente estás haciendo las cosas bien o no. Para ellos quieren un producto, quieren una evidencia, y que de alguna manera los maestros buscan cualquier forma para poder, o pudieron buscar una forma para poder comunicarse con sus alumnos. Entonces, sí es bastante complicada esta situación. Sin embargo, creo que en la medida, generalmente los maestros pues adelante, y sobre todo que tienen pues, esa visión y ese gusto por la docencia, y que pueden pasar sexenios tras sexenios y pueden pasar implementaciones que se hacen o adecuaciones a la educación. Sin embargo, creo que los maestros siempre van a salir adelante porque igual tienen la mayoría la convicción de estar en un lugar en donde les gusta estar y que pues bueno, saben que están trabajando con seres humanos que independientemente que son alumnos, pues trabajamos con seres humanos que sienten y que muchas veces eso no está dentro de las políticas públicas, ¿no? Sino que muchas veces nosotros como maestros pues lo implementamos en nuestra aula para que igual nuestros alumnos quieran regresar al otro día a nuestra escuela. A ellos no les importan las políticas públicas, les importa lo que tú les enseñas, les importa que estén bien con su maestro y que bueno, todo eso es enfocado a la gran labor que realizan los docentes. Licenciada Litzel, ¿podría hacernos un comentario al respecto, por favor, de la pregunta? Claro que sí. Pues bueno, yo considero que nuestro sistema político público se debe de enfrascar ahora sí en la educación. Creo que la educación va a ser la base de que nuestro país
salga a flote con todas las necesidades, todas las carencias, toda la problemática que existe. Si se genera una buena educación de calidad en todos los sectores, pues ahora sí vamos a tener la producción, lograr ahora sí que la economía de nuestro país emerja, porque veo que el país, el gobierno se concentra en otras situaciones y no le da realce a la educación. Considero pues que de mi parte, viendo el análisis educativo y económico en el que nos encontramos, debe de tener un enfoque muy preciso y muy constante en la educación, a aterrizar en las necesidades que tiene nuevamente el sistema, los diferentes sectores, pero ver la forma de que sea esta la que resalte, porque es de ahí de donde emerge lamentablemente el problema. La mayoría de los mexicanos, pues ahora sí hubo una temporada que de panzazo, de seis, de seis, de seis, de seis, de seis, y qué se está generando en nuestro país, qué tipo de profesionistas estamos generando o cómo nos generamos nosotros como profesionistas, ¿no? Esa va a ser la calidad de ciudadanos que vamos a tener y que tenemos actualmente en el país. Efectivamente, maestra, yo creo que muchas veces las personas se casan con lo que son las corrientes políticas. Sin embargo, dejamos de hacer lo que es realmente importante para nuestro país. Si tan solo hiciéramos a un lado las cuestiones políticas verdaderas y nos enfocáramos un poco más en el crecimiento de nuestro país, yo creo que sería diferente todo lo que estamos pasando y todos los años que se han estado perdiendo precisamente por unas malas políticas públicas. Pues eso sería todo. Les agradezco mucho su atención, licenciada Litzel y licenciado Luis Jesús. No sé si tengan algún comentario para poder cerrar esta sesión. No, pues le agradezco la invitación, licenciada, y pues esta parte, ¿no? Es seguir recordando que las políticas públicas las tenemos que revisar antes de postearlas, se tienen que ver los acuerdos y se tienen que ver las condiciones en las que se encuentra no nada más una parte de la población, sino toda la población para poder tener un mejor resultado. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Pues también agradecerle, maestra, por la invitación. Ahora sí que esto fue provechoso para mí y pues no queda de otra. Tenemos que hacer el mayor esfuerzo, redoblar esfuerzos en lo que tenemos que hacer. Estamos saliendo de una pandemia y nos ha retrasado muchísimo, pero pues es lo que nos toca y creo que lo debemos de hacer de la mejor manera también. Muchas gracias, licenciada. Pues nuevamente agradeciendo su tiempo y su espacio y pues que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias.